En esta clase vamos a estudiar lo que sería la presentación e interpretación de la información. Para ello vamos a hablar acerca de las tablas estadísticas. Ya organizada la información, se inicia el proceso de tabulación. Este consiste en un recuento manual o mecánico del número de veces que la característica observada se repite en el proceso. El método para realizarlo dependerá de factores como el tamaño de la muestra, la cantidad de preguntas que contendrá el instrumento de recolección, el área y la disponibilidad del equipo con el que cuente la, prácticamente el grupo investigador. Ahora, necesitamos recordar acerca de las variables estadísticas también. Entonces, para ello, recordemos que si la variable es cuantitativa, se ordenan los valores en forma creciente y se anota el número de veces que aparece cada uno. Recordemos que las variables cuantitativas son aquellas variables o aquellas características que se representan en base a una escala numérica. Si la variable es cualitativa, se escribe cada valor o modalidad, que sería el nombre, y se anota el número de veces que aparece cada uno de ellos. Las tablas para facilitar su lectura e interpretación deben contener las siguientes partes. La primera parte debe ser el título. Este describe la información más importante del problema, como es la variable, la muestra o población con la que se está haciendo el estudio, a quién corresponde la muestra. Tenemos un encabezado en la tabla, que sería en este caso, describe el tipo de información que tenemos en cada columna. También tenemos el cuerpo de la tabla, que sería el que agrupa el contenido de la información. Tenemos también el final de la tabla, que en este caso, en esta casilla se van a registrar los totales. Tenemos la fuente, es decir, de donde se extrajo la muestra o los datos, en este caso. En esta parte se debe especificar cómo, quién, en dónde y cuándo se tomaron los datos, o simplemente quién fue la muestra tomada para la recolección de los datos. Tenemos acá el primer ejemplo. Nos dicen: después de preguntar a 40 alumnos sobre su deporte favorito, se obtienen esos resultados. Como podemos observar, tenemos una variable cualitativa. En este caso sería cualitativa, vamos a poner acá, la variable sería cualitativa nominal. ¿Por qué sería cualitativa nominal? Porque en este caso las opciones están dadas en base a nombres, pero los nombres no tienen un orden jerárquico o un orden específico. Entonces tendríamos acá F fútbol, B baloncesto, T de tenis, A de atletismo y BM, que sería para balonmano. Acá tenemos las letras, significan cuántos estudiantes, por ejemplo, eligieron el fútbol, eligieron el tenis, el baloncesto, el atletismo, el balonmano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una tabla vamos a resumir toda esta información. Digamos que acá la información no está organizada. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, colocar el título de la tabla, que en este caso sería el deporte favorito, que sería la variable. Tenemos la tabla. En la primera columna vamos a colocar los nombres que describen a la variable, que en este caso sería el deporte. ¿Cuáles son los deportes? Serían todos esos. Sería acá vamos a, sería el fútbol, sería el baloncesto, el tenis, el atletismo, el balonmano y al final que vamos a colocar los totales. Tenemos por acá también en la segunda columna vamos a colocar la frecuencia. Le vamos a colocar acá. Esa columna sería la frecuencia. Lo único que acá le vamos a colocar el nombre de número de alumnos, es decir, cuántos alumnos eligieron el fútbol, el baloncesto, el tenis, el atletismo o el balonmano. En este caso vamos a contar
vamos a contar en estos datos cuántas veces está la F, es decir, cuántas veces eligieron el fútbol. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la frecuencia para el fútbol sería 8, es decir, 8 alumnos eligieron el fútbol. Ahora vamos a hacer lo mismo con el baloncesto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que 12 alumnos eligieron el baloncesto. El tenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos. El atletismo sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eligieron atletismo y pues los que nos quedarían serían 1, 2, 3, 4, que fueron los que eligieron el balón mano. En total, todas estas frecuencias deben sumar 40, porque 40 es la muestra que se tomó en cuenta. Entonces, al sumar todo esto, tenemos como resultado o como total 40, que equivale a la muestra. Y ya tenemos la tabla. Como podemos observar en la tabla, prácticamente se resume toda la información que acá estaba de forma desorganizada. Una vez teniéndola en una tablita, entonces ya sería más fácil su organización. Lo único que nos haría falta sería en este caso la fuente, que en este caso la fuente serían los alumnos, porque los alumnos fue a quienes se les preguntó. Las partes que tenemos acá sería el título, tenemos el encabezado, que sería la primera fila. Todo esto sería el cuerpo de la tabla. Acá tenemos el final de la tabla y la fuente de la tabla. Veamos un ejemplo 2. Después de preguntar a 50 alumnos de tercer ciclo, tomados al azar del centro escolar Master Engo, sobre sus edades, los resultados fueron los siguientes. Veamos, las edades, ¿qué tipo de variable sería? Pues lo vamos a colocar como una variable cuantitativa, en este caso discreta, debido a que las edades se representan por un número entero. Ahora, acá tenemos ya las edades en sí, las que obtuvimos, es decir, le preguntamos a los 50 estudiantes y obtuvimos estas edades. Como podemos observar, están desorganizadas, entonces lo que vamos a hacer es organizarlas, es decir, ordenarlas. Y ya que son valores enteros, los vamos a ordenar de menor a mayor. El menor, como podemos observar acá, sería, en este caso, tenemos 11, y el mayor vendría a ser, si observamos bien, el 17. Entonces vamos a ordenar de menor a mayor. El menor sería 11 y el mayor sería 17. Ordenados tendríamos esos resultados. Ahora vamos a organizar estos resultados en una tablita. Primero, el título. El título sería las edades de los alumnos de tercer ciclo. La tabla tendrá lo siguiente: el encabezado, la primera columna iría las variables, que sería en este caso la edad, esa sería la variable, y acá iría la frecuencia, que en este caso le voy a poner número de alumnos que opinaron. Entonces, ¿cuántos alumnos tienen 11 años? Acá podemos contar, serían 4. ¿Cuántos tienen 12 años? Acá podemos contar, serían 8. ¿Cuántos tienen 13 años? Acá podemos contar, serían 5. Los de 14 años serían 8. Los de 15 años, que prácticamente son la mayoría, serían 19. Los de 16 años serían solo 3. Y los de 17 años, que también serían 3. Al sumar esto, recordemos que nos tendría que dar como total la muestra en sí, que sería de 50 alumnos, a los cuales se les preguntó la edad. En este caso sería exactamente de 50. Y finalmente, ya que tenemos organizada la información en una tabla,
pues pasamos a la fuente, que en este caso serían los alumnos de la escuela, o los alumnos de tercer ciclo, o los 50 alumnos a los cuales se le preguntaron la edad. Cualquiera de esos podría ser la fuente. Lo importante es que la fuente nos debe dar una idea de dónde se ha obtenido la información que está organizada en la tabla. Vean, acá ya tenemos ordenados los datos, pero al tenerlo en una tabla, pues es más evidente la presentación o se pueden interpretar de una mejor manera. Por ejemplo, eh, los alumnos de tercer ciclo de esa escuela, pues, o de ese centro escolar, la mayoría tiene 15 años, porque 19, que sería la mayoría de todas las frecuencias, tiene 15 años, entonces sería la mayoría. Prácticamente 16 y 17 años tienen un empate técnico en donde ambos cuentan con la menor cantidad de estudiantes que tienen 16 y 17 años. Entonces, de eso nos sirve una tablita o la tabulación. Tabular implica realizar una tablita para tener de una forma más organizada la información. Como pudimos observar, dentro de la presentación e interpretación de la información, tenemos la organización de datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas. Ya habíamos visto que la organización se refiere a la tabulación o lo vamos a definir de esta manera. La organización de datos y la presentación tabular. ¿A qué se refiere? Inicialmente tenemos la recolección de información, pero recordemos que al recolectar información, pues todos los datos nos van a quedar de una manera, digámoslo así, desorganizada. Posterior a la recolección tendría que organizarse la información y para organizar la información nosotros vamos a utilizar la tabulación. La tabulación, como lo decíamos previamente, es elaborar una tabla con sus respectivas características y posteriormente se da la presentación y la presentación se puede dar a través de gráficos. Entonces, de eso se tratará esta parte. Vamos a ver la presentación gráfica de variables discretas. Anteriormente veíamos lo que era la organización mediante una tabulación. Veamos. Las presentaciones gráficas de las tablas de frecuencias suelen ser las herramientas ilustrativas del comportamiento de la variable, ya que se pueden establecer comparaciones visuales de las frecuencias o porcentajes entre los diferentes intervalos. Por acá tenemos una tabla y acá podemos observar la tabla, la variable que sería el número de hermanos y la frecuencia. Ahora bien, esa tabla para tenerla en una presentación gráfica, pues lo podríamos elaborar lo que sería una gráfica de barras o una gráfica en donde podríamos establecer las barras rectangulares para determinar en este caso o para analizar lo que serían las frecuencias. Ese es nada más un caso así aleatorio, pero ya vamos a analizar algunos ejemplos. Veamos entonces el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Primeramente sería el gráfico de barras, también llamada diagrama de columnas por las barras. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados en las frecuencias. Esa palabrita faltó ahí. Pero veamos, tenemos este gráfico de barras vertical y un gráfico de barras horizontal. Prácticamente los gráficos de barras pueden ser de estos dos tipos. Algo muy importante es que cuando los gráficos de barras representan a una variable discreta o una variable cualitativa, debemos tomar en cuenta que las barras van a tener un espacio entre sí, así como lo podemos observar acá. Las barras guardan un espacio entre ellas. Si las barras estuvieran unidas, entonces estaríamos ante otro tipo de gráfico
que se llama histograma, que lo estudiaremos más adelante en otro video, y ese histograma prácticamente es utilizado para variables cuantitativas continuas. Veamos un ejemplo. En una agencia de noticias quieres saber cuál es el medio de comunicación por el cual se informan las personas sobre las noticias del país. Para ello realiza una encuesta. La información se presenta en la siguiente tabla, esta tabla que tenemos por acá. Lo que vamos a hacer es presentar la información por medio de un gráfico de barras y lo vamos a elaborar. En sí un gráfico de barras vertical, es decir, los rectángulos estarán de forma vertical. Entonces tenemos acá, ya nos dan la tabla directamente, lo único que vamos a hacer nosotros es elaborar la gráfica. Para elaborar la gráfica, pues vamos a colocarle por acá un título, en este caso lo voy a colocar preferencias de medios de comunicación. Acá, en este eje, le vamos a llamar así, voy a colocar las frecuencias. Las frecuencias siempre deben de tener una escala, en este caso la escala es de 2 en 2, vean, 2, 4, 6, 8. Es importante aclarar que si el gráfico de barras será vertical, la frecuencia debe estar de forma vertical. Ahora bien, si la frecuencia está en el eje vertical, las variables se deben colocar en el eje horizontal. Vean, las variables serían esas: televisión, radio, internet, prensa, que estarían acá. Y lo que vamos a hacer ahora es, para la televisión, trazar un rectángulo que tenga esta longitud 14. Entonces voy a trazar un rectángulo que tenga exactamente una longitud de 14. Ahora, para el radio, acá voy a trazar un rectángulo que tenga una longitud de 12, exactamente por acá. Para la internet, voy a trazar un rectángulo que tenga una longitud de 4. Y para la prensa, vamos a trazar un rectángulo que tenga una longitud de 6, algo como este. Ya tenemos la gráfica de barras que nos representa esa tablita. Entonces, a partir de la gráfica, nosotros podríamos establecer que el rectángulo con mayor longitud, que sería el de la televisión, sería el mayor. En este caso, podríamos decir que el medio de comunicación que más prefieren las personas para informarse es la televisión, en base a los datos vertidos en esta tablita. Veamos el ejemplo 2. Después de preguntar a 40 alumnos sobre su deporte favorito, se obtienen estos resultados. Y tenemos los resultados por acá. Ahora bien, lo que vamos a hacer es expresar esta tabla o presentar esta tabla, pero mediante un gráfico de barras horizontales. Entonces, acá cambiarían las cosas. Si el gráfico será horizontal, entonces ahora la frecuencia debe estar horizontalmente. Lo vamos a poner acá, gráfico horizontal. Si el gráfico es horizontal, entonces la frecuencia debe estar de forma horizontal. En este caso, la escala sería de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. Ahora, de forma vertical voy a colocar las variables, que en este caso serían los deportes: balonmano, atletismo, tenis, básquetbol y fútbol. Ahora lo que vamos a hacer es, para el fútbol voy a trazar un rectángulo horizontal. Vean ahora cómo es el rectángulo, de longitud 8, exactamente hasta acá, hasta la longitud de 8. Ahora, para el básquetbol, voy a trazar un rectángulo de longitud 12. Aquí en el básquetbol voy a trazar el rectángulo de longitud hasta 12, exactamente está por acá. Y ahí tendríamos la segunda barra. Para tenis, voy a trazar un rectángulo de longitud 6, exactamente acá. Para atletismo sería de 10, atletismo sería de 10, y para el balonmano sería de 4, exactamente por acá. Entonces ahí tenemos el gráfico de la tabla que nos da el ejercicio.
Es importante que en este caso el gráfico fue resuelto de forma horizontal y las variables se colocan de forma horizontal, perdón, la frecuencia se coloca de forma horizontal, lo voy a colocar acá, frecuencia. La frecuencia sería esta que tenemos acá, que sería el número de alumnos. Continuando con el tipo de gráfico de líneas, tendríamos lo siguiente. Siempre este tipo de gráfico es utilizado para variables tanto cuantitativas discretas como cualitativas de ambos tipos. Tenemos que el gráfico lineal, o también llamado como gráfico de líneas o diagrama lineal, se compone de una serie de datos representados por puntos. Acá tenemos dos imágenes en donde se muestran lo que son los gráficos de líneas o diagramas lineales. Tenemos también que mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos, nos muestra en sí las variaciones que experimenta una determinada variable cuando hablamos de aumentar o disminuir, y en este caso consiste en una serie de puntos unidos entre sí por segmentos lineales rectas, de líneas rectas, perdón. Acá, si observamos este diagrama, tenemos que los puntos van aumentando, aumentando, aumentando. Acá se mantienen constantes, aumentan, aumentan, y a partir de ese punto disminuye, 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 hasta disminuir por completo. Entonces, ese análisis se puede hacer de un diagrama de líneas, y en este caso, acá se ve un tanto desordenado, pero en sí, las líneas o los segmentos de líneas rectas se representan por diferentes colores. Eso significa que tenemos, en este caso, tendríamos tres variables diferentes. Voy a unir este punto con este y este, me representan una variable. Tendríamos este punto de acá, este de acá, este y este punto me representan otra variable, y estos puntos me representarían otra variable. Entonces acá tenemos una comparación entre tres variables. Bueno, también el gráfico de líneas, o también llamado diagrama lineal, se suele utilizar con variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series temporales mensuales, anuales, trimestrales. ¿A qué se refiere con temporales? Cuando hablamos del clima, o también cuando vamos a analizar eh, un estado financiero mediante, podríamos decir, cada mes, cada año, cada 3 meses, cada 4 meses, etc. A eso se refiere. Veamos un ejemplo de este tipo de gráfico, pero en sí lo único que vamos a hacer es ubicar puntos en un plano. Tendríamos entonces el ejemplo 1, el aumento en la matrícula de un colegio en los últimos 7 años. Vean, vamos a analizar 7 años, o vamos a analizar una línea de tiempo basado anualmente cada año. Se presenta en la tabla siguiente. Vamos a presentar esta información en un gráfico de líneas. Tendríamos entonces la tabla, tenemos la variable, que en este caso serían los años, y el incremento sería en este caso la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a elaborar el eje. En el eje tendríamos verticalmente, quedaría la frecuencia, que sería en este caso el incremento. Vean, voy a colocar acá. Esa sería la frecuencia, y el año, que sería la variable. Podría ser una variable de tiempo que se da temporalmente, anualmente. Bueno, tenemos ahí la variable horizontalmente y la frecuencia, que sería verticalmente. La escala que lleva la frecuencia en este caso es de 20 en 20.
Empezamos con 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y así sucesivamente. Entonces voy a empezar colocando un punto. Para el año 2008 se obtuvo un incremento de 100. 2008 con 100, ahí estaría. Voy a colocar ese punto. Esta línea no es tan necesario colocarlo, es nada más de guía. Tenemos en el 2009 un incremento de 80. Hasta acá, vean, voy a unir directamente con un segmento de recta ambos puntos y así voy a seguir. El siguiente sería 2010 con 100. En el 2010 hubo un incremento de 100 hasta acá. Vean, voy a ir uniendo las líneas, los puntos mediante líneas rectas. En el 2011 se obtuvo un incremento de 60 por acá. Ahí disminuyó, vean la tendencia que llevamos. En el 2012 hubo un incremento de 80, ahí aumentó levemente. En el 2013 hubo un incremento de 120, hasta 120, hasta por acá. Ahí tuvimos una mejora. En el 2014 hubo un incremento hasta 100, vean, acá disminuyó la matrícula. Y en el 2015 pues de 120 y ahí volvió al estado un año anterior. Bueno, entonces ese sería el gráfico de líneas. Prácticamente por cada una de estas variables su frecuencia vamos a ubicar un punto y esos puntos los vamos a unir mediante segmentos de recta. Es necesario que la frecuencia, o siempre en donde estará la frecuencia, se tome una escala. En este caso la escala es de 20 en 20.